Buenas noches, mi nombre es Jamie Carolina Bernal Lozano, soy estudiante del programa de Contaduría Pública con la ficha 53386 junto a mi compañera Diana Marcela Niño Ruiz, también de la misma ficha. Vamos a resolver el LACA de estadística descriptiva. Bueno, empiezo por indicar pues que la estadística es una rama de la matemática que se encarga de recopilar, analizar, interpretar y presentar datos. Su propósito es ayudar a tomar decisiones basadas en la información obtenida de los datos. Los tipos de estadística que vamos a trabajar dentro del ACA es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva resume y describe las características principales de un conjunto de datos y utiliza medidas como la media, la mediana, moda, variancia y desviación estándar. La estadística inferencial permite hacer generaciones o inferencias sobre una población a partir de una muestra. Se basa en teorías de probabilidades para estimar parámetros y realizar pruebas de hipótesis. La solución que vamos a dar como tal al contexto que nos están plasmando para el ACA es: una fábrica de gaseosas proyecta lanzar al mercado un nuevo sabor. Se realiza un test de aceptación de dicho sabor en una muestra de 80 niños. La muestra estuvo por igual número de niños de ambos sexos de 5 a 12 años de edad, residentes en el barrio Las Ferias de la ciudad de Bogotá, utilizando una escala de 10 puntos para medir el grado de aceptación. Los puntos obtenidos en los niños fueron los siguientes. Nos están dando pues una tabla como tal y de acuerdo pues a la tabla que nos indican, que nos muestran, debemos tomar como referencia para resolver como primer punto la caracterización de la información. Bueno, en la variable que nos están pidiendo de caracterización de la información básicamente nos están hablando del grado de aceptación que puede haber en una escala de 0 a 10, de acuerdo pues al contexto. Y el tipo de variable que vamos a manejar en este primer punto pues es la variable cuantitativa. Tenemos pues que mencionar que las variables cuantitativas se dividen en discretas y continuas, y para este caso pues vamos a manejar una discreta. La variable discreta se basa o se mide además porque se trabajan pues números enteros y datos muy cortos, ¿sí? Entonces básicamente es por esto. Dentro de esa caracterización manejamos pues la variable que es el grado de aceptación del nuevo sabor del jugo por parte de los niños. Con el tipo de variable, según indicación del mismo enunciado, se trabaja como una variable discreta. La población pues son los niños cuyas edades oscilan entre los 5 a los 12 años que viven en el barrio Las Ferias de Bogotá. La muestra son los 80 niños y niñas seleccionados para aplicar el test. El tipo de tabla a trabajar pues se trabaja con tabla de frecuencia para datos no agrupados. ¿Por qué se escogió pues el tema de datos no agrupados? Pues porque primero, para poder aplicar las dos metodologías, y segundo, pues una ventaja que el rango es pequeño, y adicional porque pues en el punto 2 también se va a trabajar datos no agrupados. Básicamente por eso es que estamos trabajando como tal este tipo de datos.
Como segundo ítem dentro de ese primer punto nos piden una tabla de distribución de frecuencias. En esta tabla, como primer paso, vamos a ordenar los datos de menor a mayor, disculpe. Pues con la muestra de los 80 registros de verificación, que es el número de datos que nos están dando. Como paso 2, se tabulan los datos en la tabla de frecuencia para datos no agrupados. Entonces, básicamente se manejaría. Nos piden que la tabla de distribución de frecuencias, en este caso, vamos digamos en el puntaje. Si nosotros miramos como tal la tabla, G, que es el dato, la frecuencia NI sería la frecuencia donde se repiten los datos. En este caso serían, digamos, 4 niños escogen el puntaje 2 y 2 niños escogen 3 y 4 de 4 y así sucesivamente. La frecuencia relativa es convertir estos datos en porcentaje en este caso, es decir, que el 10%, 5%, 10% y así sucesivamente. La frecuencia acumulada se van sumando los datos, en este caso se